Muy buenos días con todas las personas que se encuentran en el auditorio Antonio Crespo Burgos del Museo Nacional de Historia de la Medicina Eduardo Estrella. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí en este nuevo evento cultural científico sobre el doctor Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Francisco Javier, como se denominó él, Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. El Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana tiene pues el honor de presentar en las palabras de uno de sus miembros, el doctor Marcelo Lupera, este coloquio, conversatorio, conferencia, en el que vamos a hablar sobre nuestro hito científico, cultural, periodístico, pero va a estar dirigido especialmente y específicamente a cómo fue el médico Eugenio Espejo. Porque de Eugenio Espejo podemos hablar muchísimo, en todos los sentidos, en el periodismo, en el campo de la jurisprudencia y también en el campo de la medicina, muy importante porque él, a más de haber sido un adelantado, también tuvo toda la fuerza para decir los males que existían en ese entonces en la audiencia de Quito. De manera que en este sentido les ruego que se sientan cómodos. Este conversatorio es un conversatorio para hablar y exponer nuestras ideas. Una vez que haya terminado la conferencia, el doctor Marcelo Lupera, acompañado de la doctora Lucía Ulloa, que hará un relato de algunas páginas cortas de lo que escribió Eugenio Espejo, tendremos después, como digo, un conversatorio general. Gracias por estar aquí nuevamente y le damos la palabra al doctor Marcelo Lupera. No constan históricamente. Su obra fue escrita, es inmensa, no tanto por el volumen, sino por lo que representa en el momento que fue escrita y en el ámbito geográfico de esa pequeña ciudad de Quito con apenas 20,000 habitantes. Espejo fue un ciudadano del mundo. Extraño porque no salió del Ecuador. En Colombia una vez, pero por pocos días realmente no. Yo no quiero que esta conferencia sea algo así detalladísimo, ¿no? Que si Espejo tenía un odio en la mejilla izquierda o no. Vayamos al contexto del hombre. Al siglo XVIII se lo considera el siglo de oro de la medicina. Cualquiera diría, no, es el siglo XXI o el XX por los inmensos desarrollos. Lo que pasa es que en el siglo XVIII la medicina arranca en su modo neo-hipocrático. Se dejan atrás las tendencias escolásticas de épocas anteriores. Tal vez porque las guerras de la religión en Europa acabaron, se conforman los estados nacionales y eso permite que muchos filósofos, sobre todo quien creyera filósofos, impregnen a la ciencia de algo novedoso, positivismo en cierta manera. Saca el título en el Colegio San Francisco de los Dominicos. En otras palabras, es la Universidad Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo era la sociedad y la medicina europea en ese 700? Se preguntarán por qué nos habla de Europa. Porque lo que pasa es que aquí en el Ecuador y en toda Latinoamérica era el influjo de las ideas filosóficas y también médicas europeas las que nos llegaban. Sin negar también la vertiente indígena, desde luego, pero si estamos hablando de medicina occidental, allí era de donde provenía.
Como he puesto aquí, en el siglo XVIII se institucionaliza la investigación médica seria y el verdadero conocimiento científico. Son notables los adelantos en salud pública, pero sobre todo en una noción de que la salud es higiene o salud pública. Mucho se teorizó en esa época, aunque poco se ejecutó. Porque si bien el desarrollo teórico era ya importante, no se lo implementaba por faltas de recursos. Yo he sido un gran defensor siempre de la cultura hispánica, sin quizá tener ni una gota de esa sangre, pero ahora sí me va a tocar criticarle porque España en relación a los demás países europeos tenía realmente un déficit. Inglaterra, Francia, la misma Italia tenían un mayor desarrollo. En España se habían dormido y eso repercutía también sobre nosotros. En esa época se presentaron grandes epidemias. Por ejemplo, en 1709 la peste bubónica en Prusia o Alemania deja 30.000 víctimas. En 1770 la pandemia de viruela, que solamente en la India mató a 300.000 personas. Además de esto hubo enfermedades infectocontagiosas con alta mortalidad en países como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, en fin, entre otras enfermedades infectivas que atacaban particularmente a la infancia. Nada fue más grave que la viruela. También había tifoidea, paratifoidea, lo mismo que el paludismo en las zonas pantanosas, en los países de Europa meridional. ¿Cómo eran las clases sociales europeas en esa época? Había el monarca, la gran nobleza, la casta militar, el clero, que era importantísimo, una pequeñísima clase media, una inmensa clase pobre que vivía en muy malas condiciones. Es inimaginable cómo era el París de esa época, en los 700, como se llamaba. País parecía una cloaca, escribió Ari. El acantilado era externo. No había inodoros o retretes con agua. Londres lo mismo. Madrid tenía las calles más amplias, porque Madrid es más nuevo que estas ciudades que he mencionado, pero en invierno era un lodazal y en verano era terrible el polvo que cubría las calles de Madrid. Si así eran las ciudades europeas, imagínense cómo habrá sido nuestro pequeño Quito, con 20.000 personas como población. El hacinamiento en las grandes ciudades europeas, por ejemplo en Londres, provoca enfermedades epidémicas como la viruela, y es por eso quizá que es en el mismo Londres que Jenner empieza con la vacunación de la viruela en 1796. ¿Por qué hago hincapié en este año? Eugenio Espejo moría en 1795, un año antes. Dato importantísimo que quiero que retengan: Jenner logra la vacunación efectiva, que ya se había intentado antes, pero de manera efectiva, solamente en 1796, un año después de la muerte de Eugenio Espejo. Se tratan de explicar en este siglo los hechos más importantes de la vida fisiológica y patológica mediante la experimentación y el método científico. Habían quedado atrás los métodos escolásticos de aprendizaje de la medicina, al menos en Europa, y se adoptaba ya un incipiente método científico de investigación, a la vez que se volvía paulatinamente al sentimiento, diría yo, hipocrático de la medicina. Yo le definiría más bien como neo-hipocrático. Galeno quedaba ya atrás, se afianzaba la edad moderna, definitivamente el medioevo había quedado atrás. Se preconiza en esta época el estudio de la fisiología y la anatomía.
Los periodos científicos se multiplican, me refiero a rotativos o periódicos o revistas a su manera en esa época, transmitiendo de un extremo a otro de Europa los nuevos conocimientos científicos. Ya les dije que había un retorno a los principios hipocráticos. Los estudios de Ramazzini sobre el tifus y de Sydenham sobre enfermedades infectocontagiosas que realizó Sydenham fueron muy importantes, y ya veremos la influencia de este científico en la obra de Eugenio Espejo. Y la descripción, al menos de Sydenham, de la epidemiología comienza a ser más exacta, es decir, hacer un seguimiento de la enfermedad, relacionarla con la población, y claro, está esto bien relacionado con la salud pública y la medicina preventiva. Solo a finales del siglo, o sea, 1790, por ahí, dadas las escandalosas condiciones de los hospitales y lazaretos en Europa, hablo de 1790, porque tampoco los hospitales europeos eran una panacea. Si los nuestros eran malos, bueno, los eran un poco mejor, pero nada más. Y comienza a haber una serie de reformas en las grandes ciudades, y se construyen hospitales con tratamiento racional de los enfermos. Eso en Europa. ¿Cómo era el Quito del siglo XVIII? Ya les dije, con cerca de 20.000 habitantes, mucho menos que Bogotá y Lima. Es por eso que jurídicamente y administrativamente dependíamos de las dos ciudades. A criterio de los visitantes extranjeros que visitaron Quito en esa época, parecía una ciudad empobrecida. Lejos habían quedado atrás la época de construcción, de florecimiento como ciudad que hubo en el siglo XVII y XVI. Hay un libro muy bonito de Darío Lara, que es un escritor, pensador y profesor de la Sorbona ecuatoriana que ya falleció, en el que narra los viajes de varios visitantes franceses en esa época a Quito. La ciudad era un verdadero desastre. Ese es el escenario en el que creció, vivió, estudió y desarrolló sus ideas Eugenio Espejo. Podrán decir que poco fue lo que aportó Eugenio Espejo en medicina a nuestra vista ahora, pero si nos pusiéramos en el lugar de él, en esa ciudad pequeña, ruinosa, llena de pobreza, que había heredado la misma estructura social de la sociedad europea, es decir, el presidente de la Real Audiencia, su séquito, los militares, las autoridades, el clero, los nobles empobrecidos, y a la vez nuestros indígenas, la otra gran civilización de nuestra estirpe, diría yo. El censo de 1780 indica que las 5 parroquias urbanas que había entonces, en las 5 vivían 28.451 personas, de las cuales 16.746 eran blancos, entre comillas, pero creo que sí, 9.149 indios, 879 mestizos y 564 esclavos negros, datos oficiales. Pero no hay que olvidarse que muchos mestizos, al adoptar a apellidos castellanos, se consideraban blancos, por el mero hecho de haberse cambiado el apellido. Había 3 universidades: la Santo Tomás de Aquino, que creo que corresponde al Colegio San Fernando. No hay otra explicación, porque, por ejemplo, Virgilio Paredes Borja y Gilberto Arcos dicen que él estudió en Santo Tomás de Aquino y otros autores en San Fernando. Yo ahí tengo una confusión yo. Y la San Gregorio Magno, que era de los jesuitas.
y la Universidad de San Francisco, que siempre fue cuestionada en esa época mismo como universidad. Pero era lo que había, no estaba mal para una población de 20.000 personas aproximadamente. Todas eran manejadas por órdenes religiosas y estaban destinadas, Miguel Ángel, a la juventud distinguida. El ingreso era difícil y rígido. Ya vamos a hablar cómo ingresó Eugenio Espejo. En 1797, después de la vacuna de Jenner, la corona española organiza las campañas de vacunación en Nueva España y luego en Caracas. Esas campañas de vacunación las hicieron autoridades civiles y eclesiásticas. No estuvieron participando médicos, porque según ellos no funcionaba, no servía siendo médicos. Es que ya vamos a ver el nivel de los médicos que había y por qué Espejo es una estrella rutilante. Porque en medio de la mediocridad, las verdaderas sabias brillan, aunque después las opacan y hasta las matan como él. Esto pudo evidenciar Alexander von Humboldt cuando estuvo en Caracas, sobre todo, no aquí en Quito, en la campaña de vacunación de los españoles en Caracas. En Quito se vacuna contra la viruela en 1805, es decir, con un retraso de prácticamente 8 años. Porque la Real Audiencia de Quito no era considerada, pues, una de las joyas más preciadas de la corona española. Seamos, yo diría, modestos en comprender esta gran realidad. Quito es una linda ciudad, fue una linda ciudad, pero esa es nuestra realidad. Un poco vivir en la periferia. Todo eso fue sacado del libro de Salvador de Madariaga, que se llama El auge y el ocaso del Imperio Español en América. No son datos míos. Eugenio el hombre. Su padre Luis Giusi, de Santa Cruz y Espejo, dio puesto ahí coma, el forjador silente del coloso de nuestra historia. En todos los libros de historia de la medicina ecuatoriana que he visto, poco le mencionan y poco se percibe. No le dan importancia cuando es de tremenda importancia. Y les voy a explicar por qué. Llega con el padre de Clemita, José del Rosario. Él era de Cajamarca, de la misma ciudad donde le asesinaron a Atahualpa, por cierto. Llega a los 16 años como ayudante, paje, esclavo, y de paje llegó a ser administrador del Hospital de la Misericordia. Llegó a ser administrador. Y la pregunta que usted me hacía, Miguel Ángel, ¿cómo Eugenio logra ingresar a la universidad? La madre Catalina Aldaz era una mulata liberta. Luis Giusi, un indígena. Lo que pasa es que Luis Giusi, de la mano de José del Rosario, aprende y aprende medicina. Es un gran autodidacta. Es el cirujano del Hospital San Juan de Dios. Cirujano en el sentido de sangrador, sobador, todo lo que hacían los cirujanos de esa época. Y poco a poco asciende en el estrato social. Hasta tal punto que logran negociar con los dominicos el ingreso de su hijo a la universidad. Pero, ¿qué hace Luis Giusi con Eugenio Espejo? Y no solo él, con el hermano religioso que tuvo y también con Manuela. Este sabio, viejo, indígena, lo que procura es darles a sus hijos la mejor formación posible, que no encontraban en las escuelas del lugar. Era en la lectura, en aprender como él aprendió medicina en el Hospital de la Misericordia, de paje a administrador del hospital. Ese espíritu involucra, les mete, diría yo, a sus hijos. Por eso yo puse que Luis Giusi era quien creó un gigante,
Porque nada nace espontáneamente. No es que Eugenio Espejo fue así porque fue así. No, fue así porque aprendió a ser autodidacta, porque no había otra forma para las mentes inquietas de esa época en Quito para ligeramente salir de la gran mediocridad que vivía la sociedad quiteña. No solo los médicos, todos. La lectura no existía, no era de gusto. No había esa inquietud intelectual. Esa inquietud intelectual sí tenía Luis Chusig y les enseñó a sus hijos. No se olviden que Manuel Espejo fue la esposa de José Mejía Lequerica, que era de las buenas familias quiteñas. Como un criollo blanco, medio ennoblecido, se va a casar con la hija de un picapedrero de Cajamarca, si no era por los grandes dotes intelectuales de Manuela. Solamente así se puede entender a Eugenio Espejo. Doctor, ¿cómo es posible que el muchacho de 16 años, a los 20 años ya sea médico? Si podría leer después, me voy a acordar de eso. Tengo presente, porque es muy buena la pregunta. Es por la pésima educación que había. Yo diría que la gran mayoría de médicos de esa época eran médicos entre comillas. Si la medicina en Europa andaba no muy bien, la de aquí andaba, pero ya verán cómo, ¿no? Bueno, y llega a ser médico. Yo he puesto ahí por vocación, sí, porque respondiendo un poco a su pregunta, entraban a la Facultad de Medicina y las materias que tenían no se daba fisiología, no se daba anatomía, escasos los conocimientos de patología, solamente estudiaban en base a aforismos, es decir, por ejemplo, los aforismos de Sideman, de Boerquet, que eran médicos europeos, era escolástica, memorística, repetitiva, alejada del paciente. La única práctica que tenían en el Hospital de la Misericordia los estudiantes de medicina era ir a tomar el pulso. ¿Qué le pasó a Eugenio Espejo? Como el padre, Luis Chusig, era médico de San Juan de Dios, y no es cierto, Ricardo, él vivió en el Hospital San Juan de en el Hospital de la Misericordia, actual Hospital San Juan de Dios. Es decir, desde la niñez tuvo contacto con el hospital, fue viviendo en el hospital. Alguien dice que los traumas psíquicos de Eugenio Espejo, él murió célibe y un poco misógino, data de esas tempranas experiencias del dolor humano, de los partos, de esa vida de hospital. Fue, si se quiere, un ratoncito de hospital. El resto de médicos quiteños, como les repito, estudiaban aforismos repetitivos y solamente tenían un contacto muy ligero con los pacientes de vez en cuando. Y ahí la diferencia. Primero, aprendió a ser autodidacta por su padre. Tuvo un contacto temprano de muchísimos años, en infancia y juventud, en el Hospital de la Misericordia. Y ahí la diferencia entre Espejo y los médicos de su tiempo en la ciudad de Quito. Eran 2 años de estudio. Después tenían que dar un examen, ya veremos lo que le pasó a Espejo en el examen. Bueno, Eugenio Espejo se gradúa de médico a los 22 y a los 32 arremete furibundo contra el sistema. Porque las almas que no son mediocres generalmente se rebelan ante la estupidez, la ignorancia y la injusticia. Hay un proverbio alemán que dice que el que sabe y calla es un canalla, y él sabía lo que estaba pasando. Comprendía bien las falencias de nuestro sistema de salud, de educación, de ese marasmo en que vivía Quito, y no se quedó callado, y claro, le costó caro. Pero él tiene que dar el examen a los 25 años de edad.
pudiendo haberlo dado ya a los 20 años. Lo que pasó fue que el padre Luis Chussi, teniendo miedo que el tribunal que le iba a hacer el examen para el doctorado, para poder ejercer, le iba a hacer pedazos. Tanto es así que le consiguió un profesor particular, si se quiere, que era un betlemita que sabía mucho de medicina, y solamente después de 5 años, después de haber salido a la universidad, se presenta al examen para la aceptación para el ejercicio de la profesión. Como pongo ahí, a los 25 años solicita al Cabildo rendir la prueba oficial de graduación doctoral. La prueba fue dada en 1792. ¿Por qué Espejo es un médico adelantado a su tiempo? A principios del siglo XVIII, la situación del Hospital de la Misericordia del Señor Jesucristo era como una casa de inválidos, desamparados e incurables que vivía, el hospital mismo vivía de la caridad. El presidente Francisco López del Castillo y los cabildos civil y eclesiástico piden la venida de los padres betlemitas. La corona acepta. Fray Miguel de la Concepción y Fray Alonso de la Encarnación llegan a Quito en 1704, eran betlemistas. Posteriormente, José de Rosario desde el Perú con su ayudante Luis Chussi. Espejo se crió en el hospital donde trabajaba su padre. A los 15 años ingresa al Colegio de los Jesuitas. Ahí tenemos un lienzo de José Cortázar Alcocer que representa la visita de la autoridad real al hospital y sintetiza la vocación hospitalaria, educativa y caritativa de la Orden Betlemita. Por orden de Carlos III se funda la Sociedad Económica de Amigos del País en España y en Quito el 30 de noviembre de 1791 con el nombre de Sociedad Patriótica de Amigos del País, que es su equivalente. Espejo es uno de los socios más entusiastas. Dura poco esta sociedad. Las enfermedades dominantes fueron las tercianas o paludismo, el vómito prieto o fiebre amarilla, las disenterías, las parasitosis en la costa, fiebres eruptivas, la viruela, el tifus exantemático, el garrotillo o difteria, las paperas, el llamado costado, que no era más que la pleuresía o pulmonía, la tisis, el terrible mal del valle o bicho, y el mal venéreo, que supongo era la sífilis o la gonorrea. ¿Qué escribió Eugenio Espejo? Las reflexiones sobre la viruela, su obra más importante, el informe sobre las malignas inhalaciones de las tumbas, apuntes sobre fiebre de manchas o tardillo o tifus exantemático. Tiene también una memoria sobre el corte de quina y finalmente un voto de un ministro togado de la Real Audiencia de Quito. La más conocida, la más estudiada, la más completa es, claro, Reflexiones sobre la viruela. Es un informe presentado por parte de Espejo al Cabildo sobre la epidemia de sarampión de 1785. Como antecedente, la corona española envía a sus colonias en América un instructivo redactado por el doctor Francisco Gil con sugerencias para controlar la epidemia de viruelas que azotaba el continente. El Cabildo quiteño pide a Espejo, entre otros, estudiar tal documento y presentar un informe. Fue una gran epidemia con más de 2.000 muertos en una población de 20.000 habitantes que tenía Quito entonces. Debió haber sido no solo de sarampión, sino de las llamadas fiebres eruptivas y también casos de viruela verdadera. Circuló a manera de manuscrito, nunca fue impresa, pese a que ya había imprentas en Quito. La que sí fue impresa fue la de Fray José del Rosario, pero en realidad era un opúsculo, o sea, y solo lo que hacía Fray José del Rosario era aceptar plenamente las ideas del doctor Francisco Gil. Esa sí fue impresa y publicada, pero la obra de Espejo sí llega a ser impresa y no en el Ecuador.
En la segunda edición de la disertación del doctor Gil, contiene ya las reflexiones de Espejo como apéndice. Esto fue publicado en Madrid, España. En el Ecuador de su época nunca se le imprimió. Pero aparece suprimido todo lo referente con la higiene y salubridad de Quito. No por maldad, sino que como el documento iba a circular en toda América, a las demás ciudades del Imperio Español no les iba a interesar los problemas de salubridad de Quito, como es normal. ¿Qué hay dentro de reflexiones sobre la viruela? Hace una importantísima observación y crítica del estado sanitario e higiénico de Quito. Es desde luego el escrito más importante en el campo médico durante nuestra vida colonial y es apreciado por el mismo doctor Gil en Madrid. En Quito, como dicen en la juventud, no le pararon balón. Espejo demuestra una inmensa reducción en este libro. Hay citas de Hipócrates, Galeno, Celso, Giasis, Sideman, Boyac, Martin Lister, entre otros. Es de gran valor la propuesta de la reforma de la enseñanza médica. Sabía de la deficiencia de la formación universitaria que había. Yo ya de eso había hablado, ¿no? Realmente no era bueno. Critica el régimen hospitalario de la época y es el inspirador de la moderna enfermería. Por cierto, todos estos cuadros que ven aquí están aquí en el museo, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Habla de los malos médicos, que él los conoció muy bien. Basta saber que el jurado que le examinó, después de tanta preparación, una de las preguntas que le hizo es: ¿puede el hombre vivir sin aire? Él respondió que no. Y los otros le refutaban y le refutaban, le ponían el ejemplo del buzo o el ejemplo del feto. Le preguntaron si el método de tomar repulso era único, él dijo que no. En fin, es por eso que le mandaron a hacer un año más de práctica. Conocía cómo eran sus colegas. El problema de la alimentación le preocupa. El pensamiento médico de Espejo descubre en él se descubre el neo-hipocratismo de Sideman y la influencia de Boyac, la gran corriente anglosajona que en el fondo hasta ahora nos inspira. Y el diccionario en su tiempo habla de los corpúsculos que flotan en el aire. Espejo iba a preceder con un siglo de anticipación la teoría de Koch y Pasteur. Por eso el pensamiento médico de Espejo y Espejo mismo en sí ha sido el médico, yo diría Dalí, un ícono dentro de la medicina. No por viéndole desde ahora, por su gran aporte científico, sino en qué momento lo hizo y en qué lugar lo hizo. Gracias. De mi parte, y a continuación la doctora Lucía Ulloa. Buenos días a todos. Quiero felicitarles por el Día del Médico Ecuatoriano. Ustedes son un ejemplo de qué es y representa ser un médico en Ecuador y lo que los médicos deberían hasta el día de hoy conservar y preservar. A continuación les voy a leer un pequeño texto de estilo de las reflexiones sobre las viruelas. Entonces, la corona española había enviado a sus colonias en América un instructivo redactado por el doctor Francisco Gil, con sugerencias de medidas a tomarse para combatir la grave epidemia de las viruelas que azotaba el continente. El cabildo quiteño encargó a Eugenio Espejo estudiar el tal documento y presentarse un informe respecto a este. Solamente pasaron 3 semanas y él entregó un título abreviado, Reflexiones sobre las viruelas, probablemente esta obra médica más importante que se haya descrito en las colonias americanas. En ella no habla ya el agudo polemista, sino el médico doctor sabio, como fue calificado en España. Habla el erudito y profundo conocedor de la historia universal de la medicina. Dice: antes de todo es preciso que el pueblo esté bien persuadido por que las viruelas son una epidemia pestilente. Esta sugestión era ociosa en Europa, en donde estaban persuadidas generalmente las gentes
que no se contrae sino por contagio, acá las nuestras parecen que están en la persuasión de que es un azote del cielo, que envía a la tierra Dios en el tiempo de su indignación, por mismo haciéndose fatalista en la línea de un convencimiento físico. Creen que no la pueden evitar por una fuga y es preciso contraer o padecerlo, como la infección del pecado original, aun cuando no entendiéramos sino al origen de estas y a su modo propagarse en Europa, debíamos quedar en la inteligencia de lo que eran y que es indispensable el contacto físico a causa del cuerpo humano para que se pongan en acción un fermento peculiar homogéneo y correspondiente a la materia del material efluvio valorioso. Gracias. Por su apoyo permanente al Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, por su entrega generosa a que el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana siga brindando al público en general este tipo de eventos científicos, culturales. Como les había dicho al inicio, pues en este conversatorio tenemos la posibilidad de expresar nuestro pensamiento, nuestro conocimiento y hacer las preguntas que ustedes crean pertinentes. Doctor Iván Moreno, por favor. Entonces, recuerdo haber oído aquí una conferencia sobre Eugenio Espejo. Nunca conocí que Eugenio Espejo era masón. Nunca conocí que tenía una biblioteca con más de 8.000 libros que recibía de Europa. Eso podría explicar por qué se hicieron sus publicaciones en Europa. No he leído yo, no tengo la fuente, pero aquí se dijo aquello. Es lógico que él tiene una formación práctica, como en esta conferencia se recalca, trabajar en un hospital, vivir el día a día en un hospital. Si a eso se añade su capacidad intelectiva indiscutible, su visión, su formación polifacética de ese tiempo, político, poeta, médico, escritor, es porque tenía una información. Es porque sabía hablar 2 idiomas. El francés también creo, leía francés porque Francia en ese tiempo era la cuna de la cultura, de la medicina, absolutamente de todo. No podría yo asegurar que ese dato que estoy dándoles es real o no, pero aquí se dijo alguien que presentó, no me acuerdo exactamente cuál. Entonces, obviamente, eso divide, claro, eso divide 2 etapas que sí hemos vivido nosotros. La etapa de Eugenio Espejo hasta el día que apareció el Internet. La información era la misma. Se vivía de libros, se vivía de reportes, se vivía de revistas, se vivía de eventos. Y esa información que uno tenía y que teníamos antes del Internet era a cierto punto limitada en el sentido de formación y de información, lo que no acontece ahora, por supuesto. Entonces, volviendo, ¿cierto? ¿Será que realmente tenía esa información? ¿Será que tenía 8.000 libros? Por eso se explica la facilidad de estudiar la filosofía, de estudiar la medicina, de estudiar el desarrollo en sí. Y eso lleva pues a la propia realidad donde vivió. Indiscutiblemente un adaptado, indiscutiblemente, pero una persona que tenía información. La segunda pregunta es, ya para terminar, disculpen, es no sé qué será el mal del valle o había un hombrecito ahí, desconozco a qué se refería. La diarrea. En todo caso, aquí tuvimos también en Ecuador hace tiempo una epidemia de diarrea. Gracias, eso sería, Marcelo, la pregunta. ¿Fue realmente un masón? ¿Tenía esa información? Podría ser una teoría conspirativa. En todo caso, no le hacía falta tener una inmensa biblioteca, Iván, porque él trabajaba en la biblioteca, él era bibliotecario. Tenía una gran cantidad de información médico-científica, filosófica y religiosa. Al punto que el doctor Espejo en sus reflexiones sobre las cita a Boerhaave, el médico alemán, que publicó en 1728 sus
su materia médica, y también a Santorini, al médico italiano del siglo XVIII, que también fue quien inició la toma de la temperatura corporal en los enfermos. ¿Cómo es que él llegó a conocer esto? Gracias a que los jesuitas traían la literatura desde el continente europeo. De esa manera él tenía la facilidad de utilizar esa literatura, leerla, porque no solamente aprendió el francés. Tomemos en cuenta que las reflexiones cita en latín muchos de los aforismos del mismo Santorini, y en un lapso de tiempo entre la publicación de los medios europeos a lo que Espejo llegó a entender, pasaría de los 50 años no más, ¿no? Claro que ahora podemos entender las cosas y conocerlas de un día para otro, de una hora para otro, pero la diferencia es que en ese entonces se conocía a los 50 años un verdadero estudio. Ahora cualquier mentira llega en un minuto. Doctor Miguel Martínez. Gracias, Ricardo. Yo quería añadir algo importante en cuanto a la pregunta de Iván, si Eugenio Santa Cruz de Espejo fue un masón. Pero remontémonos históricamente qué pasaba en el siglo XVIII en Europa, de cuál nuestra sociedad provenía para aquella época. Desordenada y todo, pero provenía también de una sociedad en transformación como fue la Europa del siglo XVIII. No nos olvidemos que fue el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces. Hubo este movimiento liberal y que empezó a gestarse en Inglaterra, en Alemania, pero especialmente en Francia. En Francia se da este movimiento de la Ilustración, del cual participó. Se sabe que su pensamiento era un pensamiento ilustrado. Entonces, hay que ver que en este proceso de la Revolución Francesa, que fue posterior, por supuesto, en esta Revolución Francesa, las logias masónicas jugaron secretamente un papel importantísimo. Y yo sí considero, cuando se creó, acuérdense, de la Escuela de la Concordia, el presidente era don Miguel Gijón y León, el primer conde de la Casa de León, por gracia de otro transformador que fue Carlos III, rey de España, un déspota ilustrado, que ya empezó a hacer este tipo de transformaciones. Si bien coqueteaba con la iglesia, empezaba inteligentemente a ponerla de lado. Entonces considero, sin que haya constancia de eso, de que pudo haber pertenecido a toda esta institución que es la masonería, y que ya que estaba dando sus pasos de desarrollo en la América de aquella época. Gracias, doctor Martínez. Por favor, doctor. El momento histórico, político que estaba sucediendo en la audiencia, había a lo mucho 2, 3, tal vez 4 vocaleros, pero en virtud de la información estadística que usted nos da del número de mestizos, de indígenas, de esclavos, muchos de ellos no tenían el conocimiento, estaban analfabetos para entender lo que es la medicina como la vemos ahora y no se veía como se la veía ahí. Y había los curaderos, los chamanes, que hasta la presente fecha muchos de ellos, hasta la realidad mucha gente cree. ¿Cómo considera usted que fue esa disyuntiva que tuvo Eugenio Espejo para tratar de dar a conocer los beneficios de la ciencia médica a las ocasiones menos favorecidas y que habían hierbateros, curaderos, demás? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Él estaba imbuido de la medicina occidental. No hay reporte alguno de que él supiera de medicina. Es que entender con el pensamiento de la población respecto a la enfermedad, en primer lugar. La población mestiza blanca heredaba dos vertientes.
La europea con su misticismo, con su religiosidad y también con sus supersticiones, porque en Europa todavía hay gente supersticiosa. Cuando uno conoce ciudades del interior de Francia, por ejemplo, todavía tienen adoración al céltico, por ejemplo. Igual en España, en algunas regiones rurales, todavía tienen pensamientos que uno diría que raro, que no, sí tienen ese misticismo y esa religiosidad. Dios era el que castigaba, el demonio había que sacarlo de juego. Población blanca, población indígena pura, los chamanes, el brujo, la magia. La medicina occidental, el médico ahora sabemos que tiene que acoplarse a eso. En esa época, si bien Espejo era sensible a los problemas sociales, es más, de las mismas reflexiones sobre la viruela, habla de la pobreza de la población indígena, de la marginalidad. Y como todos los médicos, pues, uno recibe al paciente, receta sus ideas, uno sabe que a lo mejor están equivocadas, no puede negarlas, porque tiene que tener empatía con el paciente. Pero tiene que aportar los signos de parte de ciencia, o sea, no puede hacerles de juego tampoco. O sea, en ese punto tendría usted que decirse, soy chamán o soy médico. Pero la mezcla con juicio no existe. Yo creo que Enrique Espejo en esa época entendía la población indígena en Guanagi, pero tenía que hacer su deber como médico, entendiendo su psicología. Es decir, tenía que enfrentar el problema sabiendo que él tenía conocimiento de la medicina occidental, pero que tenía que adaptarse a la población indígena. ¿Qué pensaba Eugenio Espejo que se refiere en relación a la religión y al estado religioso de su época? De lo que se sabe, tuvo malas experiencias en su juventud, sobre todo cuando le tocó estudiar en el colegio de los jesuitas. En reflexiones creo que menciona los peores momentos que pasó cuando estuvo a manos de los jesuitas, ¿no? su formación. Su preceptor, Yamil, fue el que le trampa a su padre, José de Rosario, pero en un principio. Porque parece que después hubo una amistad entre Luis Chussi, o Luis Espejo, y el padre José de Rosario, por celos. Porque a veces pasa que el alumno supera al profesor. Y Luis Chussi llegó a ser un gran médico a la postre. Entonces, el fray José de Rosario como que no andaba muy contento con Luis Chussi, y llevando a su hijo el Espejo, que después se revelaba, dedicaba a los propios de su clase. Y entonces, la relación de Espejo con la iglesia, se podría decir que no era así muy buena, que digamos. Creo que para todos es bien conocida la situación y la importancia dentro de la medicina de Eugenio Espejo. Un hombre que además de su gran inteligencia, un sabio prácticamente, pero nos olvidamos lo fundamental. ¿Por qué Eugenio Espejo es artesano? La sensibilidad social de Espejo le lleva a preocuparse todo su pueblo, todo su gente, aún con la presión social que él tiene por su origen. Y lo que dice Marcelo, él despierta una serie de celos y pasiones, no solamente en sus tutores que fueron los extremistas, sino también en la clase media. ¿Cómo puede ser posible que un indígena prácticamente, porque su apariencia lo demuestra así, no podía ocultarlo? Ese era otro de los motivos para que sea perseguido a tal punto que es encarcelado. Y producto de la situación del encarcelamiento, muere porque cuando sale su salud ya estaba totalmente afectado. Y lo importante de eso, tenemos como principio que si el médico no tiene esa sensibilidad social, no tiene ese humanismo,
no puede tener esa importancia dentro de un grupo social, dentro de un grupo humano. Porque yo sí creo lo principal del médico es proyectarse a las clases más necesitadas. Estamos viviendo en este momento lo que pasa en este país. Y recién decían de un tipo de soborno que se estaba dando en la universidad, central, que pagaban para que les pongan las notas. Pero hay un refrán de un gran filósofo que dice: detrás de una juventud desorientada, mañosa, delincuencial, hay una generación adulta corrompida. Y creo que eso estamos atravesando en el país. Nos preocupamos de la salud, pero hagamos como espejo. También preocupémonos de la situación social. Porque ese sí es el principio para que la sociedad cambie, sea más de cualidades y se ayude al que más necesita. Yo quisiera acotar algo a la conversación. Pues respecto a la publicación que hace de las reflexiones sobre la viruela del espejo, esta publicación, pues la respuesta ha habido que solicitó su opinión sobre el libro de Francisco Gil, que vino de España, pues invitado a que se tomen ciertas medidas para el manejo de las viruelas. Pero esa respuesta de Eugenio Espejo, pues obviamente, como mencioné, no fueron publicadas. Y es más, ese tratado, estas cuestiones de estudio que dio Eugenio Espejo fue mutilado porque en esas reflexiones, pues Eugenio Espejo criticó el manejo que hacían los betlenistas en el hospital y de la salud en general de las autoridades. Y además, en esas reflexiones de Eugenio Espejo, criticó también la actitud y la poca preparación que tenían los colegas de su época, todo lo cual le generó muchas enemistades. Y por eso se mutiló a esas secciones de su respuesta que llegaron a el doctor Francisco Gil en España. Y en España, pues, este texto que le llegó, pues, fue muy reconocido porque tenía unas reflexiones muy importantes, muy sesudas, en base a su conocimiento que Eugenio Espejo no tenía, como se ha mencionado, todos los autores que leía de los muchísimos libros, que entre paréntesis fueron libros que pasaron a manos de los betlenistas cuando los jesuitas fueron expulsados y tenían grandes bibliotecas. Entonces de ahí toda la información que tenía Eugenio Espejo, pues venía de ese bagaje de libros que él pasó a administrar como bibliotecario. Y pues estas reflexiones finalmente también tuvieron comentarios en el idioma italiano y en el idioma alemán. Eso tenemos nosotros facsímiles que hemos conseguido de España y de Alemania, más bien dicho, donde yo tuve oportunidad de visitar el Museo de Medicina de Hamburgo. Entonces nosotros tenemos esas copias de los comentarios que se hicieron acerca del aporte de Eugenio Espejo a las reflexiones, en sus reflexiones, a los que solicitó el Cabildo en su momento a través de la corona. Al acabar, quisiera leerles algo que estaba en mi texto también, de Notardo Narrar. No más de los argumentos de Espejo sobre las causas de las epidemias. Sus teorías tardaron 100 años para ser confirmadas, primero por Pasteur y luego por Koch. No más citas del libro Reflexiones de las viruelas, pero es oportuno mencionar que las observaciones de Espejo fueron más allá
de solo los corpúsculos vivientes. Analizó, como no lo habían hecho ni en Europa, las otras circunstancias que determinaban la gravedad de las epidemias, condiciones ambientales, sanidad, higiene personal, alimentación y más aspectos sociales, adelantándose así más de un siglo a lo que se llama la epidemiología social. Por fin, su espíritu crítico no le permitió omitir el comentario sobre el estado de esclavitud e indigencia de los indios y la explotación de ellos, el enriquecimiento de los hacendados, así como el desaseo de ciertos conventos de los cuales dijo que eran seminarios de inmundicia. También se refirió a los malos médicos, a quienes calificó de peor peste que las viruelas, todo lo cual trajo nuevos detractores y acérrimos enemigos. Sí, pues, la iconografía de Espejo, para un poco clarificar lo que dijo el doctor Raúl Granja, no existe pues un verdadero retrato de Eugenio Espejo. En el libro que publicó el doctor Enrique Garcés en 1952, Escritos médicos y comentarios sobre la obra de Espejo, hay en la parte final todos los retratos que se hicieron de Eugenio Espejo durante el tiempo que se conoció hasta cuando publicó Enrique Garcés ese libro. Posteriormente se hizo una tesis que la publicó la Universidad Andina sobre la iconografía de Espejo. Hasta el día de hoy no se conoce realmente qué faz tenía Espejo, qué color de piel tenía Espejo. De manera que en ese aspecto pues no podríamos afirmar que era un indígena puro, un mestizo puro, un mulato, etc. Y él mismo, en sus escritos, Eugenio Espejo afirmaba que su madre era española, de origen español, de origen vasco, pero de Peroche. Entonces, en ese aspecto, pues no podemos de ninguna manera poner un estandarte racial o étnico a la figura de Eugenio Espejo. Doctor Enrique, causas de la muerte de Eugenio Espejo. Las causas de la muerte de Eugenio Espejo. ¿Por qué murió? ¿Recibir su casco o qué? No sé, honestamente, diagnósticos. Bueno, no se sabe, pero hay contradicciones en la sintonía. Entonces, por eso le pregunto. Bueno, después de una prisión, tuvo 3 prisiones en su vida, ¿no? Sí, pero la última prisión ya acerca de su mal estado general, porque seguramente no comía bien, pues tenía un hacinamiento tal que, como bien dijiste hace un momento, pudo haber sufrido de tuberculosis, entre otras problemas y también las desinterías que sufrió dentro de la prisión. ¿Pero qué era sí, solo de hablar, pues, bueno, entonces habíamos hablado hace un momento sobre las problemas de ese tipo. ¿Alguien más desea participar? Doctor Ron. Muy buenas. La escena de entonces, doctor Torres, agradeciendo su invitación hasta a este acto cultural y todo el también que acabo de dar una conferencia magnífica acerca del Eugenio Espejo. Me ha gustado mucho también el asunto histórico, es un libro de la Casa de Cultura, de la Asociación Nacional de Historiadores también del Ecuador. Y en los países ganas no me falta, porque bueno, lo que se estudia es la historia de
la historia de la movida, pero claro, entonces el resto de historias en muchas de Campo de la, que es el primer artista, soy colega de algunas y me gustaba más un estilo de grupo de psicosmédica y gracias a algunas obras en el sitio de los dos tipos de charlas que están organizando. Así que es decir aquí la gente digo de forma masiva que conozca magnífico esta cosa de Eugenio Espejo, el gran mestizo pues, indígena que son los precursores de la independencia y siguen los pasos de esa época de Bongo, leer doctrinas médicos tan valiosos del mundo. Y yo digo, sigue los pasos muy interesantes de un médico que también se ha nombrado, que es la mejor hijo español nacido en Cádiz, con polímata. Yo me calificaría Espejo entre los más grandes polímatas de aquí del Ecuador. Polímata significa más una persona que conoce muchas gracias y que es muy versado en esas áreas, muchas áreas. Porque Espejo fue un gran médico de las universidades de negocios de la fue un periodista, según noticias del motor de Quito, precursor de la independencia y eso le costó hasta la vida, pues no, como quería me parece la última vez. En fin, además de eso, la derecho civil, una serie de cosas. Un gran problema de nuestro medio, un gran valor de la cultura nacional, también la democracia colonial, que preocupó los precursores de la independencia del Ecuador y de América. Eso sería doctor, reciclando nuevamente, facilita mucho más o menos. Muchas gracias, doctor. Agradecemos por su participación y por su presentación. Alguien más antes de comentar, doctor María Luisa. Personalmente quiero agradecer al doctor Marcelo Munera, al directorio del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, por seguir la consecuencia de planificar desde hace mucho este tipo de eventos académicos, literarios, científicos y de todo orden. Pero eso no quiere decir que nos debamos olvidar un poco de lo que está sucediendo en el contexto médico profesional. Hace unos días acaba de fallecer nuestro ilustre maestro, el doctor Abraham Bilbahue, hematólogo, el primer hematólogo de la ciudad de Quito y creo que también es de Ecuador, del país. Entonces, por lo tanto, yo quiero pedir a la concurrencia un minuto de silencio en nombre del tan distinguido colega Rocionda. Y a la vez darle nuestro sentido pésame al doctor Noma Espinosa, que hace 2 días acabó de fallecer su amado cuñado. Para ti, Noma, nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestro fraterno abrazo por lo que estás viviendo. Estamos junto al dolor de ti y de tu familia. Un minuto de silencio también para el ilustre colega, el doctor y nosotros también. Gracias, Andrés. Gracias. El próximo domingo el próximo martes a las 12 de la mañana en este mismo auditorio tendremos el honor de hablar del poeta César Vallejo. El título de la ponencia que el día martes lo vamos a tener, lo vamos a denominar Ecos de la Poesía de César Vallejo. Como siempre, nuestros médicos escritores van a hacer la ponencia y será un conversatorio de la magnitud del día de hoy. Gracias a todos y gracias
al doctor Marcelo nuevamente y a Lucía, que de ambiente continúan con el trabajo de planificación tan excelentes. Y por favor que el auditorio se siga haciendo más. Además, porque es nuestro trabajo, nuestro amor y nuestra calidad que está presente aquí en el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias, señora Margarita. La doctora María Luisa trae a relación este nexo entre poesía y medicina, con la participación que tendrá el día martes sobre el poeta César Abraham Vallejo. Y en ese sentido, y volviendo a Eugenio Espejo, cuando en su capítulo sobre los falsos médicos dice que para optar por ser médico, primero hay que entrar en materia literaria. Es decir, que un médico que solo conoce de medicina, como dijo Letamendi, ni de medicina sabe. Entonces, al decir esto, Eugenio Espejo, en sus escritos médicos, dice, pues el médico debe conocer de letras, debe ser un literato, debe ser también un políglota, debe conocer otras lenguas, como es lógico. Aquí en la Biblioteca Médica tenemos los textos en francés de los maestros franceses que revolucionaron el conocimiento médico en Francia, que se los trasladó acá desde el año de 1873 con los médicos franceses Domenech y Gallon. Gracias al doctor García, Gabriel García, por el residente de la República de Colombia entonces. Entonces, pues estamos invitados a también a participar de lo que César Vallejo escribió en el hospital. Cuando él estaba enfermo en el hospital en París, escribía nuestras dolencias y decía las ventanas se han estremecido. No recuerdo muy bien qué poema, pero es magnífico conocer de la pluma de médicos la poesía y de la pluma de poetas la medicina. Agradecemos su asistencia, si es que alguien quiere decir algo más, el micrófono está abierto. Gracias.